Bueno, ¿qué tal? Lo que vamos a hacer ahora es una pequeña introducción a Durkheim, que es el segundo autor que nosotros trabajamos en la parte de prácticos de la materia. Y como decimos siempre, es una posible introducción, podrían haber otros enfoques, pero desde mi punto de vista lo que vamos a dejar planteado y procurar que sea ordenado es lo más relevante que podemos plantear, digamos, que deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar la propia obra de Durkheim. Durkheim nace en 1858, el 15 de abril de 1858, en una localidad que se llama Epinal y que pertenece a la zona de Lorena, que es cercana a Alemania, es una zona de disputa, de hecho, entre Alemania y Francia. Digamos, es en ese sentido un muchacho de provincias, ¿no? Como diría Bourdieu en Los Herederos, ¿sí? A quien le va a costar varios intentos ingresar a la École Normale Superior, digamos, a sus estudios superiores. Después de varios intentos, finalmente lo va a lograr en 1879. Pero vamos a detenernos ahí un poquito, digamos, en estas dos fechas, 1858, 1879. Durkheim nace durante el Segundo Imperio, lo que se conoce como el Segundo Imperio, que es digamos, el poder o el ejercicio del gobierno, digamos, lo tiene Luis Napoleón, que era el sobrino de Napoleón Bonaparte, ¿sí? Que por un golpe de Estado en 1852 se hace con el poder y va a durar en ese espacio de poder hasta 1870, cuando cae derrotado en la batalla de Sedan, ¿sí? En la guerra franco-prusiana. Ahora vamos a volver sobre esos hechos. Pero nace también a 10 años, si se quiere, de las revoluciones de 1848. Y esto es, digamos, un dato importante, porque ya había emergido, digámoslo así, el sujeto que Marx había divisado tempranamente, digamos, como un sujeto del revolucionario, ¿sí? Que es el proletariado. En 1848 se producen una serie de revoluciones en toda Europa, pero con carácter proletario. Se produce marcadamente en Francia, en sus dos momentos. ¿Se acuerdan? Seguramente han leído la lucha de clases en Francia de 1848, un momento en febrero y un momento en junio, donde se da lugar, digamos, ese proceso de derrota del proletariado, esa ruptura de la alianza del proletariado y la pequeña burguesía, da lugar al surgimiento de la Segunda República, ¿sí? Si quieren hacer un parangón con Marx, digamos, para ver en qué está Marx en este momento, bueno, Marx está con los Grundrisse, ¿sí? Está a punto de publicar la contribución a la crítica de la economía política. Digamos, Marx, ¿se acuerdan? Había nacido en 1818, pasaron 40 años del nacimiento de Marx hasta el nacimiento de Durkheim, ¿sí? O para pensar, pero ¿qué 40 años podríamos decir nosotros, ¿no? Años muy complejos en la consolidación de un régimen republicano, en la consolidación de un régimen político que acompaña el desarrollo del capitalismo, la modernización del capitalismo, el devenir, digamos, de nuevas potencias que van a terminar, sin dudas, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, digo, ahí entonces se amplía un poquito el panorama para ubicar a Durkheim y tenemos de una punta, vamos a decir así, la propia Revolución Francesa de 1789 y de la otra, ¿sí? El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Durkheim nace entonces el 15 de abril de 1858 y muere, ¿sí? El 15 de noviembre de 1917, ¿sí? En plena guerra, tras el fallecimiento de su hijo. Después vamos a profundizar este tema que es importante, ¿sí? Entonces, esto para nosotros hay que decirlo, y hay que decir que Durkheim es un autor, y por eso traigo lo de la República, de la Tercera República. Y así como dijimos que en 1848, digamos, Durkheim nace 10 años después, es un dato importante porque es la consolidación, en algún sentido incluso el cierre de la revolución, la gran revolución, digamos, de 1789, pero también, digamos, la irrupción de este sujeto, de esta clase social, digamos, claramente, que es el proletariado. El otro hito fundamental es la Comuna de París en 1871. Yo decía antes el régimen de Luis Napoleón,
cae el 4 de septiembre de 1870, cuando cae derrotado, digamos, en la batalla de Sedán, que es la batalla final de la guerra franco-prusiana, que aparte, digamos, Luis Napoleón va a esa guerra procurando recuperar cierto espíritu nacionalista de parte de los franceses, eh, y pierde, con lo cual, digamos, todo, realmente sabiendo, ¿no?, que estaba aparte en una inferioridad armamentística, militar muy grande, pero además porque le sirve, digamos, un momento político que le sirve a Alemania para su propia unificación. Esto lo trabajamos desde, digamos, cuando tratamos de ver Marx, justamente esto, que Marx vive, digamos, en una Alemania que todavía no es un Estado, que no tiene la configuración de un Estado moderno, y que recién va a ser entonces, en 1870, cuando se consolide esa unificación. Y esa unificación viene de la mano de la derrota de Francia, ¿sí? Y esto por eso es importante. Ahora, ¿por qué es importante este periodo? Porque esa derrota trae de su mano la constitución de una nueva república que se conoce como la Tercera República Francesa. ¿Está bien? Entonces, eso es, o la Tercera República en Francia. Y este dato es importante, entonces, porque siempre, o digamos así, por lo menos la Segunda y la Tercera República, ¿no? Pues si hay una tercera es porque hay una primera y una segunda, vienen de la mano de la derrota de los sectores populares y más particularmente del proletariado, ¿sí? Y esto es lo que queda también claro en el surgimiento de la Tercera República. Digamos, cuando hablamos de la Revolución Francesa en 1789, eh, la Primera República se produce en 1792 de la mano de los jacobinos, ¿sí? En 1794 cae la radicalización política, o sea, se toman, quedan vigentes algunas cosas, una república breve, ¿sí? Cae, digamos, esta república en 1794, perdón, cae la radicalización política en 1794, digamos, es el periodo más radical, bueno, en fin, con todas las características del republicanismo jacobino, se terminan, pero en 1804, perdón, va a ser cuando se decreta el fin, ¿sí?, de la República, y en realidad se produce la asunción, eh, digamos, sí, la entronación, vamos a decir así, de Napoleón I como emperador, ¿sí? Que va a caer en 1815. No es acá la idea de hacer una clase de historia, pero sí, digamos, decir, de la mano de los jacobinos, en 1792, entonces arranca lo que luego se va a conocer como la Primera República. Ninguna república nace diciendo somos la primera, vamos a hacer la primera, simplemente tiene que haber una segunda para que esa sea la primera, hasta 1814. 1815, entonces el surgimiento del Imperio Napoleónico, que va a durar hasta 1830, cuando se producen las jornadas de junio, cae Carlos X, ¿no? Se instaura un modelo que va a ser dominante, digamos, hasta bien avanzado, digamos, un modelo monárquico, digamos, que va a ser dominante. Y esto ocurre o sucede, digamos, hasta 1848, donde se funda la Segunda República. ¿De la mano de qué, entonces? ¿De quién? ¿O de qué suceso? De la derrota, ¿sí?, del proletariado en las jornadas de junio de 1848. Esa república tiene una duración muy breve, porque en las elecciones de 1851, y esto es lo que Marx, por ejemplo, narra en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, así como, digamos, las jornadas de lucha, digamos, la revolución está en la lucha de clases en Francia en 1848, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte justamente está el ascenso, digamos, de Luis Napoleón al poder, que llega por elecciones, ¿sí?, en 1851, con un apoyo muy fuerte del campesinado y los sectores menos politizados de Francia, y en 1852 decreta, digamos, o da una especie de golpe, de autogolpe, ¿sí?, y se queda como emperador, como segundo emperador, con lo que se va a conocer como el Segundo Imperio. El primero fue el de Napoleón Bonaparte, el segundo, el de Luis Napoleón. Marx ahí hace un juego de palabras y dice el sobrino de su tío, ¿no? No lo quiere ni nombrar, dice, bueno, es como la caricatura de aquel Napoleón
Bonaparte, que significa en algún sentido, digamos, bueno, radicalización política en algún sentido, aunque, digamos, viene a aplacar de alguna manera digamos, la euforia revolucionaria. Y el imperio entonces de Luis Napoleón va a estar, digamos, se va a desarrollar hasta 1870, ¿sí? Que es digamos, producto de la derrota en la batalla de Sedán. Ahora, ese periodo es un periodo muy largo, que tiene características muy particulares, porque en algún sentido se lo conoció, digamos, como un régimen que tuvo, digamos, de alguna manera, alguna apertura democrática o algunas posibilidades, digamos, de organización, se da bajo este régimen de Luis Napoleón, por ejemplo, la formación de la Primera Internacional, que nosotros referimos cuando hablamos de Marx, digamos, porque Marx tiene participación allí, pero digo, tiene digamos, la participación política de los obreros franceses se produce en ese momento, aún cuando estaba prohibida la asociación. Bueno, es algo importante para destacar, digamos, en algún sentido. Fue, digamos, un emperador, digamos, un régimen no democrático, pero sí que permitió avanzar de alguna manera en la modernización de Francia, ¿sí? En algunos aspectos y en algunas cuestiones. Ahora, cuando, digamos, lo que rige, lo que impide, digamos, la organización por ejemplo, de los trabajadores en sindicatos, ¿sí? Estoy hablando en términos generales, pero digo, hasta la Comuna de París en 1871, es la vigencia de una ley que es la conocida como la Ley de Chapelier. Y esto lo traigo porque es relevante desde el punto de vista de lo que vamos a mirar en Durkheim. ¿Qué plantea esta Ley de Chapelier? Plantea la imposibilidad, digamos, o mejor dicho, la prohibición, más que la imposibilidad, del funcionamiento de las corporaciones. Si la corporación, cuando triunfa la Revolución Francesa, o sea, la Gran Revolución, la Revolución de la libertad, la igualdad, la fraternidad, se deben terminar, digamos, aquellas instituciones que privan a los individuos de la libertad plena, ¿sí? Y estas corporaciones de la Edad Media privan a los individuos de esa libertad plena. Entonces se prohíben esas corporaciones y se prohíbe cualquier corporación, es decir, cualquier asociación que de alguna manera oprima, vamos a poner entre comillas, al individuo o lo haga pertenecer obligatoriamente. Pensemos en esas corporaciones de la Edad Media. Ocurre que, bueno, se eliminan, digamos, esas corporaciones y ninguna organización reemplaza ese espacio, ¿sí? Este es un punto que después vamos a tratar de desarrollar a lo largo que vayamos planteando lo que Durkheim sostiene, que para Durkheim va a ser muy importante, ¿no? Y podemos decirlo desde ahora, aunque quede todavía un poco mezclado. Si bien Durkheim no es un conservador, sí tiene una beta conservadora, tampoco es un revolucionario, y en ese sentido Durkheim no le parece en general que ningún cambio bueno pueda venir de la mano de la destrucción total de lo que existe. Porque entre la destrucción total y la construcción de algo nuevo es como que se debería suspender el tiempo, y justamente el tiempo no se suspende, y entonces, bueno, ahí quedan como baches, podríamos decir nosotros, esto lo estoy planteando yo, pero digamos como una suerte de agujeros que no se cubren, digamos, con el desarrollo social. Esto después, a la postre, digamos, en el largo plazo, trae sus problemas, y esto es lo que Durkheim va a observar y que va a ser un tema fundamental de su obra. Esto dejémoslo por ahora de lado. ¿Está bien? Ahora, nosotros también habíamos dicho, me vuelvo un poquito y volvemos a retomar, nosotros habíamos dicho también cuando desarrollamos Marx que la Revolución Francesa, digamos, la 1789 y la postulación de la libertad, la igualdad y la fraternidad, nos venía a plantear el concepto, o nos traía un problema, digamos así, que queda cristalizado en un concepto, en algún momento mencionamos al autor Jacques Donzelot, que es la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? Bueno, la cuestión social, según este autor, en un texto que acá tradujo Nueva Visión, creo que lo habíamos comentado, que es un texto viejo en realidad, pero eh, se llama La invención de lo social. En ese texto lo que dice Jacques Donzelot es, bueno, la cuestión social es esa distancia que hay entre los postulados políticos y lo que pasa
en la realidad, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, ¿sí? Eh, y en realidad, bueno, que un sector de la población queda cada vez más fuera, ¿sí? De esa posibilidad, digamos, de igualdad, porque finalmente, bueno, vamos a desayunarnos con que la igualdad es solamente política y no económica, y entonces hay un sector cada vez más empobrecido, que padece más necesidades. Eh, y entonces esos postulados del liberalismo traen consecuencias en la vida social, ¿sí? De los pueblos, en la vida social eh, de las naciones, de los países, en la vida social, ¿sí? Entonces, digamos, este concepto es importante y la cuestión social se va a constituir en un objeto de la sociología, ¿sí? Esto debemos decirlo. Decía entonces, la cuestión social se convierte, digamos, en objeto de la sociología. Ahora, la sociología no existe como disciplina, nosotros esto también lo planteamos para Marx, ¿no? Durkheim es o va a ser lo que se conoce después como el padre fundador de la sociología. Pero vayamos despacito con esto porque justamente hay algo que tenemos que decir, y es que Durkheim tiene una preocupación muy grande por la cuestión social, ¿sí? Durkheim no, digamos, y esto a mí me parece fundamentalmente, fundamental, digamos, pero además muy interesante de Durkheim, que Durkheim dice, si la sociología no tiene nada para hacer en la realidad, si no tiene que intervenir, bueno, entonces no tiene razón de ser, ¿sí? Y esto a mí personalmente me resulta muy simpático, porque Durkheim se pregunta qué hacer en la realidad a la que nos enfrentamos. Y la realidad a la que se enfrenta Durkheim es una realidad muy particular. Vuelvo entonces y trato de ordenar un poquito. Decía, entonces, Primera República, 1792, hasta 1804. Segunda República, 1848, cortita, hasta 1851, 52 en realidad, que se produce el golpe de Estado de Luis Napoleón. Tercera República, ¿cuándo surge? Y este es el punto al que quiero llegar. La Tercera República surge después de la caída del régimen de Luis Napoleón en 1870. Hay una reivindicación histórica que tiene el pueblo francés e incluso la izquierda francesa, que es pedir la República como, casi como solución, digamos, a todos los problemas sociales, a la hambruna producto de la guerra, digamos, a ese asedio, a ese cierre de fronteras que tienen por parte del asedio alemán, digamos, y digamos, el peligro de que, por supuesto, ahí no se termina la guerra, porque en realidad los alemanes podrían entrar sobre París y ahí, digamos, este es el gran peligro que se corre. Entonces, digamos, está esta reivindicación de la República. Ocurre que esta República, digamos, queda en manos de sectores más conservadores, hay algunos personajes, Thiers, por ejemplo, que se repiten incluso de 1848, digamos, lo que ocurre es que, bueno, esta república se constituye, pero ¿qué ocurre? Digamos, toman algunas decisiones respecto de la guerra y de cómo, digamos, defenderse frente a la posibilidad de asedio de los alemanes sobre París, digamos, y esto significa una situación muy, muy compleja del pueblo de París, digamos, que está atravesando, bueno, situaciones de hambre, de miseria, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, en marzo de 1871, la ciudad de París, o sea, el pueblo de París, desconoce al gobierno y se declara en rebelión. ¿Por qué? Porque hay un momento que es fundante, digamos, de esto, que es, bueno, quieren retirar los camiones, los cañones, digamos, de defensa de París, y bueno, el pueblo los defiende, ¿no? Y entonces son los soldados que van a retirar, digamos, militares que van a retirar estos cañones, las mujeres se los enfrentan y ellos deciden retirarse. Y ahí lo que ocurre es, bueno, se forma un autogobierno, digamos, por supuesto es muy interesante, lo estoy diciendo a forma de título nada más, y habría que desarrollarlo, es apasionante esta experiencia, digamos, la Comuna de París es la experiencia más importante de la historia. Yo cuando hicimos una posible introducción al Capital les mencionaba una obra de teatro que es Marx en el Soho, y ahí tiene algunos pasajes preciosos respecto de la consideración de la Comuna de París. La Comuna de París es lo más grande que pudo
pasar y a lo que el propio Marx se enfrentó, y consecuencias que Durkheim va a vivir, digamos, en su vida por esto que les voy a decir. Durkheim en la Comuna de París, digamos, está lejos, por un lado, porque no es parisino, eh, pero además es muy chico, porque nació en 1850, bueno, es relativamente chico, es un adolescente en todo caso, pero es importante porque entonces, porque esta república, frente, digamos, a esta determinación del pueblo de París, decide llevar el gobierno, digamos, el gobierno republicano, decide mudarse, digamos, por el miedo que tiene de la organización popular, decide mudarse a Versalles, y queda París en una situación de abandono, por un lado, pero además de autogobierno, es decir, los parisinos deciden formar la Comuna de París. ¿Sí? La Comuna es un término igual que a mí por lo menos me resulta eh, eh, no sé, tiene como un contenido muy, muy grande, tiene como mucho peso conceptual, pero en realidad es un término bastante utilizado en París, porque las acciones, están las acciones comunales, o sea, forma parte de la organización política, digamos, y territorial de Francia, pero adquiere una connotación más cercana al comunismo, ¿sí? Más cercana a la noción de revolución por el propio carácter que va a asumir esta Comuna de París, ¿sí? Que queda efectivamente en manos de revolucionarios, no necesariamente marxistas, esto también lo dijimos creo que cuando hablamos de Marx en una primera introducción, que es donde se empieza a acuñar el término marxista. Marxistas son los que en la primera internacional siguen las ideas de Marx en el desarrollo de los distintos congresos y los distintos documentos que circulan. Pensemos que la primera internacional, o la Asociación Internacional de Trabajadores, se había fundado en 1864 y que existen diferentes tendencias, digo, uno podría poner el foco ahí, y se está matando políticamente, digamos, por ejemplo, los proudhonianos, que tienen una presencia muy fuerte en París, y en la Comuna de París particularmente, con el sector que está más representado por Marx, y Bakunin por otro lado, y bueno, ahí tenemos una serie de peleas políticas muy interesantes dentro del campo del proletariado y de la izquierda, ¿sí? Ahora, lo que a mí me interesa por ahí recuperar de esto es que la experiencia de autogobierno, digamos, que tiene medidas tremendamente progresistas, democráticas y revolucionarias, como la educación pública, el ejercicio del trabajo de las mujeres, la expropiación de empresas, la formación de cooperativas sobre empresas eh, digamos, abandonadas por sus propios dueños, digamos, es tremendamente progresivo, y esto, perdonen, pero lo pongo como nota al pie, este hecho de la Comuna de París conmueve tanto, digamos, a Marx, que lo hace repensar, digamos, su teoría del Estado, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, en la ideología alemana Marx decía, bueno, toda clase social que aspire a representar en general a la sociedad tiene que tomar el poder político del Estado, y nosotros decíamos ahí, bueno, ojo, porque se estaría considerando al Estado como un instrumento que depende de quién lo use, entonces, bueno, podría ser bueno o no tan bueno, ¿sí? Y acá Marx dice, no, bueno, ese Estado que existe, que es un Estado, digamos, la forma política que adquiere en las relaciones sociales capitalistas, no sirve para otra experiencia, y lo lleva a pensar otra formulación del Estado, la propia Comuna de París, ¿no? Digo, esta es la significancia que tiene. Sería imposible pensar, digamos, a Durkheim incluso, sin la Comuna de París, ¿sí? Por algunos datos que son más de color, pero también por algunos, por lo que va a representar para la propia historia política francesa, o para la propia historia francesa, ¿sí? Entonces, esta república que decide huir de París, de llevar el gobierno a Versalles, la Comuna no avanza sobre Versalles. Esto es una discusión que después lleva muchísimo tiempo, es decir, bueno, si hubiera avanzado sobre Versalles, o incluso no expropia los fondos de del Banco Nacional, digamos, el Banco de París, no toca esos fondos, y esto, bueno, después es muy criticado por las distintas posiciones de izquierda, o sea, tiene un límite respecto de hasta dónde avanzar, digamos, como autogobierno, de autolegitimarse, digamos, como poder político, pero al margen de eso es una amenaza realmente importante para el poder, y además es una muestra para el resto del mundo de que existe, digamos, en Francia esta posibilidad de que los sectores de trabajadores, digamos, dejando de lado su nacionalismo
su pertenencia a un Estado, digamos, deciden desconocer a ese Estado, aún frente al asedio del enemigo, digamos, en este caso de los alemanes, bueno, es una experiencia que a la burguesía en general no le conviene, ¿no? Ahí hay algo que Marx plantea en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, dice, bueno, algo así, lo plantea en varios textos, pero digamos, esto queda por ahí tal vez muy claro ahí, digamos, el mismo del manifiesto comunista, digamos, cuando dice, bueno, en verdad la burguesía tiene sus fracciones, se pueden matar entre ellos, pero cuando ven amenazado su poder de conjunto, bueno, no van a dudar ni un segundo en unirse, ¿sí? Para derrotar esa amenaza que pone, digamos, en riesgo toda su organización, su poder, su dominación, etcétera, ¿no? Entonces esto es finalmente lo que ocurre en Francia en 1871 frente a la organización de la Comuna de París. La Comuna de París se decreta o se determina, digamos, popularmente el 28 de marzo de 1871, y es una experiencia muy corta, porque dura menos de 2 meses, hasta mayo de 1871. ¿Y qué pasa? ¿Por qué cae la Comuna de París? Bueno, porque el gobierno francés, que representa a esta tercera república, digamos, esta república que se forma como reclamo popular después de la caída del régimen de Luis Napoleón, por esta derrota, por esta, si se quiere, aventura, entre comillas, bélica, que lo lleva a la guerra con Prusia, que va a representar la unificación de Alemania, bueno, hace un acuerdo, digamos, este gobierno, digamos, francés, republicano, hace un acuerdo con Bismarck, que representa al gobierno alemán. ¿Y qué acuerdan? ¿No? Los que eran enemigos hasta hace un rato, ahora son una alianza político-militar, político-militar, y el gobierno alemán devuelve los prisioneros de guerra que tiene de Francia, y son esos prisioneros de guerra los que van a entrar, digamos, a París a reprimir la comuna. ¿Sí? Es tremenda la historia, porque aparte se dice que podrían haber habido, es un número que se plantea, alrededor de 30.000 fusilados, asesinados en una semana. O sea, el pueblo de París resiste, arma barricadas. Yo recomiendo mucho siempre mirar una película que es una ficción, pero es tremendamente interesante, que es La Comuna de París. Una francesa, dura 6 horas, pero es para mirar con tiempo. Muy, muy interesante, pero el pueblo de París resiste. Tenemos esta cantidad de asesinados, pero también tenemos una cantidad de detenidos y de deportados. Sí, hay historias muy bonitas, es una forma de decirlo, digamos, de algunos militantes que fueron deportados y fueron a hacer líos a las colonias, ¿no? Deportados a las colonias francesas, por ejemplo, en África, y que bueno, siguieron haciendo lío, digamos, organizando en estas colonias, y por tanto, digamos, a veces eran devueltos porque no, traen más problemas allá que los que pueden traer en la propia Francia, ¿no? Es el caso de Luis Michel, por ejemplo, que es muy interesante, una anarquista, que era maestra, que, bueno, muy, muy, muy interesante. Pero lo que por ahí me parece más relevante, digamos, a los términos de lo que queremos plantear, es que los hechos de la Comuna de París marcan un antes y un después, ¿sí? Es decir, van a tener, yo no sé si es una afirmación muy fuerte, pero digamos, casi el peso que tuvo la Revolución Francesa, ¿sí? Para lo que sigue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Tercera República nace manchada de sangre, ¿sí? Nace del ahogamiento en sangre de la Comuna de París, nace el fusilamiento de 30.000 comunards, ¿no? Participantes de la comuna, que era el nombre que recibían, comuneros, ¿no? O comunards. ¿Y cuál es el dato acá? Bueno, que esto queda fragmentado, que es una sociedad que pierde su carácter nacionalista, ¿no? Este ser francés, digamos, que era tan importante antes de la guerra, y que el propio Luis Napoleón veía decaer, y que por tanto suponían que una guerra iba a permitir fortalecer esa identidad. Y en realidad lo que ocurre es que esta Tercera República nace de un conflicto demasiado grande, ¿sí? Demasiado grande. Y produce una división, ¿sí? Clara, ¿no? Donde
está el sector más marginado, más republicano, más democrático, de izquierda, digamos así, de un lado, y del otro lado, bueno, los que se unen con la iglesia, el poder, si se quiere, que va a representar a esa tercera república. Y esto es un problema, ¿sí? Esto es un problema, ¿por qué? Bueno, porque, entre otras cosas, impide, digamos, el desarrollo nacional, el desarrollo de una sociedad sin conflicto, ¿sí? Por eso ahí es tan interesante empezar a pensar el problema o la cuestión del socialismo, ¿sí? Porque es en esa trama de conflictos donde el socialismo tiene una caracterización, ¿sí? No digo necesariamente Marx, digo el socialismo tiene una caracterización, ve un problema serio, eh, tiene una propuesta de resolución que es la revolución y tiene una consideración de la sociedad como partida en clases sociales, ¿sí? Y esto a Durkheim le va a hacer problemas, ¿sí? Le va a hacer ruido, le va a hacer ruido, primero le hace ruido la revolución, más allá de que la revolución la gran revolución, digamos, la revolución francesa haya sido llevada a cabo por la burguesía, fundamentalmente, aunque los sans-culottes, digamos, no son tal vez los que fueron al frente, ¿no? Eso está claro, pero, digamos, esto le va a hacer ruido, pero hay algo que no le hace ruido, y es que efectivamente, digamos, Durkheim va a compartir en algún punto esta caracterización de decir, acá hay que hacer algo frente a esta realidad, porque si no, esto o cae en manos de la revolución o cae en manos de la disolución, ¿sí? de la sociedad. En cualquier caso, el conflicto es tan grande, el problema es tan grande, que sería interesante intervenir antes. No estoy yendo un poquito más lejos, quiero volver un cachito más acá. ¿Por qué? Y este es un dato, si se quiere, de color, pero me parece interesante para pensar también este contexto de Durkheim. Cuando Durkheim logra finalmente, después de un par de intentos, ¿no? De sus exámenes de ingreso y demás, entrar a los estudios universitarios, a estudiar filosofía, eh, eso es en 1879, y en 1879 se produce la amnistía de los comunards que continuaban detenidos, ¿sí? Esa amnistía, ese dejarlos libres, digamos, que dejen de estar detenidos, ya llegaban 8 años, pensemos, detenidos, es un gesto que hace esta tercera república, que sigue avanzando en las condiciones que estamos planteando, es un gesto, digamos, de unificación y de pacificación, ¿no? Una palabra tan cara, digamos, a los regímenes políticos autoritarios, a la pacificación de Francia, ¿sí? Y por qué no a la unificación de Francia, a esa reunificación política que se pretende para generar cierto orden o cierto ordenamiento social. Entonces, este es el contexto en el que Durkheim entra a la universidad, ¿sí? Entonces, entre 1879, que ingresa después de varios intentos frustrados, en unos años, en 1882, se licencia en filosofía y comienza con su trabajo docente, ¿sí? Entre 1885 y 1886 viaja a Alemania y se interesa por dos cosas. Es discípulo de Wundt, que es un autor, un catedrático, digamos, que trabaja el concepto de comunidad. El concepto de comunidad está muy trabajado por los alemanes, ¿sí? Esto es algo interesante para plantear, y probablemente ustedes en el CBC hayan trabajado, digamos, algún texto, pero también se interesa mucho por el sistema universitario francés, ¿sí? Que está teniendo una modernización, una cierta actualización, y esto Durkheim lo trae. Finalmente, en 1887, Durkheim logra entrar como profesor en la Universidad de Burdeos, y le dan un curso sobre pedagogía, ¿sí? Y es ahí donde Durkheim va a empezar a filtrar, ¿sí? A meter, digamos, esta nueva disciplina que va a ser la sociología. Por supuesto, Durkheim, digamos, nosotros podríamos nombrarlo como heredero de algunos autores, digo, es muy difícil hablar de Durkheim sin hablar de Saint-Simon y sin hablar de Comte, que los iremos
de una u otra forma recuperando a lo largo de las distintas clases, los distintos encuentros que vayamos teniendo, pero también de Comte, ¿sí? Y también de otros autores que Durkheim no reconoce, digamos, como maestros o como, digamos, de los que haya tomado algo, pero sí es cierto que Comte, digamos, lo tenemos más cercano, digamos, porque es el que plantea eh, primero, digamos, esta protonoción de la sociología como ciencia, ¿sí? Eh, pero va a ser Durkheim finalmente el que va a fundar la sociología. Y Durkheim es, y esto es interesante por ahí decirlo, porque Lukács, que es un biógrafo temprano, digamos, biógrafo intelectual, si queremos, de Durkheim, dice algo así como que Durkheim es una especie de imperialista, ¿no? Que va tratando de conquistar territorio en la academia, y es efectivamente lo que Durkheim hace, ¿no? No para, digamos, hasta llegar a la Sorbona, y no para hasta tener su cátedra de sociología. Pero en el medio, y esto me parece también muy importante decirlo, Durkheim es un profesor, ¿sí? Es un profesor que desarrolla cursos, y que muchos de esos cursos después nosotros los vamos a conocer como libros, ¿sí? Pero que en realidad son cursos, son clases. Durkheim aparentemente tenía la costumbre de escribir sus clases, ¿sí? Y bueno, entonces, y las dictaba, y las volvía a dictar, y las leía, ¿no? Las clases también, y entonces tenían un carácter muy ordenado, y bueno, esas clases luego, por eso muchas veces vamos a ver que son lecciones ¿no? Lecciones sobre la educación moral, lecciones de sociología, lecciones sobre el socialismo, ¿sí? Que son, bueno, estas lecciones, estas clases que Durkheim daba, ¿m? Y que no configuraron libros, y que a veces tienen por ahí la cuestión de que si Durkheim repite esos cursos, de repente agrega o quita algún concepto respecto de su primera versión, y es muy difícil a veces rastrear qué fue dicho cuándo, ¿sí? O cuándo fue dicho aquello que cambia, ¿no? Que podría hacer ruido. ¿Por qué? Y esto lo decimos también desde el vamos. Durkheim, digamos, si bien uno no puede decir hay un primer Durkheim, un segundo Durkheim, un Durkheim que es así, un Durkheim que es así, pero sí hay que decir que Durkheim tensiona, ¿sí? Su propia obra, y que, digamos, es interesante pensar esa tensión, y no pasarla por alto, ¿sí? La tensión que Durkheim desarrolla. Por eso en los textos que nosotros vamos a ver, vamos a trabajar, tenemos 3 de los 4 libros que Durkheim escribió, ¿sí? Como bibliografía obligatoria, pero también tenemos un texto que fue publicado en un proyecto, en una revista que Durkheim dirigía, que era la Année Sociologique, que es, por ejemplo, representaciones individuales y representaciones colectivas, ¿sí? Que es un texto que, bueno, después se compila en un libro que se llama Sociología y Filosofía, pero que, digamos, no fue parte de un libro. También, pero digo, ahí Durkheim entra en tensión con Durkheim. Esto es lo que quiero decir. Por supuesto, nos interesa complejizar la obra de Durkheim más que simplificarla. Y ahí a mí me parece importante decir 2 cosas. Una es, bueno, los libros que Durkheim escribió. Durkheim es un hombre de pocos libros, podríamos decir, porque escribió 4 libros solamente, pero sí tenemos estos, uno dice, pero sí, la biblioteca de Durkheim es muy grande, sí, claro, bueno, porque después se publican los cursos, se publican, se toman algunas reseñas y se deciden publicar, pero es un autor de 4 libros, eso por un lado. Y por otro lado, me interesa por ahí reparar en, bueno, cuáles son las problemáticas que a Durkheim digamos, le preocupan. Por un lado, Durkheim, estos 4 libros que escribe, son la división, o que publica, son la división del trabajo social, que se publica en 1893, que es la tesis doctoral de Durkheim, que defiende en 1892, junto a un escrito que se acostumbraba en esa época eh, eh, en latín, ¿sí? Que es sobre Montesquieu, el aporte de Montesquieu a las ciencias sociales. Por eso, digamos, Montesquieu es tan relevante, ¿no? Montesquieu lo cita Hegel,
a Montesquieu, ¿no? Lo cita Hegel, bueno, para Durkheim tiene un aporte importante a las ciencias sociales, digamos, un autor realmente para reparar y para pensar y para estudiar detenidamente, porque también para pensar la historia, ¿no? Eh, entonces, la división del trabajo social. Después, lo que podría pensarse como una epistemología de eso que él pretende plantear como una ciencia, como el surgimiento de una ciencia, porque la división del trabajo social va a operar como diagnóstico y como fundación de una ciencia, pues vamos a profundizar esto también. Publica en 1895 entonces, decía, las reglas del método sociológico. En 1897, el suicidio, y en 1912, fíjense, 15 años después, publica Las formas elementales de la vida religiosa. ¿Sí? En 1898 da unas lecciones sobre el Estado, que vuelve a repetir en 1912 y vuelve a repetir antes de morir, que nosotros no lo tenemos ahora como texto obligatorio, pero vamos a dejar algunas cuestiones porque es ahí donde Durkheim tematiza, digamos, su noción política o su visión política y el papel del Estado, ¿no? Más detalladamente y más conceptualmente, y políticamente también, por supuesto. Y en esos años, entre 1897 del suicidio y 1912, Durkheim participa de esta experiencia que es la Année Sociologique y escribe muchísimas reseñas y artículos para esa revista que la tiene por director. En todo ese tiempo también lo que hace Durkheim es formar, digamos, un grupo de discípulos digamos, van a tener por misión, vamos a decir así, eh, bueno, continuar el trabajo que Durkheim está desarrollando. El problema es que hay una guerra, la guerra mundial, que viene a resolver de alguna manera, digamos, el conflicto que se genera con la irrupción de Alemania, por ejemplo, como nueva potencia, producto, digamos, de la guerra franco-prusiana, digamos, y las consecuencias que eso trae y el desarrollo de las nuevas potencias. Eh, bueno, la muerte, digamos, la obligación de ir al frente, digamos, de gran parte de los discípulos de Durkheim y la muerte de gran parte de ellos en la guerra, entre ellos de su hijo, ¿sí? Una de las causas que aparentemente inciden en la muerte de Durkheim en 1917, ¿sí? Es decir, toda una vida de trabajo formando, digamos, a estos discípulos, a esto lo que hoy llamaríamos a este equipo de trabajo y de investigación, que termina, digamos, en la guerra, ¿no? Hay un dato que muestra, digamos, el texto de Luques, que yo les mencionaba antes, que dice algo así como el 80% de la población masculina, o sea, la mayoría de los estudiantes universitarios va al frente, ¿sí? Y de ellos muere una gran parte, con lo cual, digamos, esto se replica, digamos, obviamente, en el equipo, digamos, en los discípulos de Durkheim. Una pequeña nota al pie de casi de publicidad y de reconocimiento es que nunca se publicaron, o sea, se pueden consultar en Francia, por supuesto, todos los números de esta revista, la Année Sociologique, pero nunca se hizo una compilación, ni siquiera en francés, de todas las intervenciones de Durkheim, o sea, de todas las participaciones de Durkheim en esa revista. Esa compilación, o sea, juntar todas las participaciones de Durkheim y publicarlas, se hace por primera vez en castellano, es decir, se hace una traducción de todas esas participaciones, es importante el trabajo, y ese trabajo lo hace Pablo Nocera, ¿sí? Que es un libro que se publicó en España el año pasado, que yo después se los voy a pasar, porque es realmente un trabajo faraónico y además porque tiene un estudio preliminar muy interesante para leer y por supuesto, digamos, quien quiera conocer de conjunto la obra de Durkheim, ¿no? Porque Durkheim con quién discute, con historiadores, con psicólogos, con filósofos, ¿no? Digamos, está como en esta delimitación de la sociología, aunque juega en todos los terrenos, ¿no? Es decir, hay que conocer
todas esas otras ciencias para poder eventualmente diferenciarse y plantear la especificidad de un objeto. Y esto es lo que hace Durkheim, ¿no? Y esto, bueno, es un trabajo realmente muy, muy importante, al tiempo que siempre es un profesor, digamos, siempre es un docente que imparte sus cursos, que vive de eso, ¿sí? Y que, bueno, tiene, digamos, que sus clases no son exclusivamente sus libros, ¿sí? Y esto también es importante plantearlo porque forma parte del acervo de lo que Durkheim plantea. Ahora, siempre es interesante no solamente ver lo que un autor escribió, sino por qué leemos lo que leemos de lo que el autor escribió, es decir, por qué hacemos la selección que hacemos de los textos que leemos. Y ahí una cosa que a mí me parece interesante resaltar es una lectura que también hace un autor que se llama Zúñiga, pero digamos, coincide con algunos otros, que es que la lectura que llega a Argentina, pero en general a América Latina, digamos, a habla hispana, eh, bueno, más que hispana, América Latina, digamos, de Durkheim, eh, está tamizado por otro sociólogo, en este caso el sociólogo norteamericano Parsons, Talcott Parsons. Parsons, ¿qué hace? Bueno, Parsons en realidad toma, digamos, a los clásicos, a Marx, a Durkheim y a Weber, y plantea, digamos, su propia teoría. Ustedes ya van a tener tiempo de estudiarla, tendrían que estudiar la teoría primero, pero hay una crítica muy, muy aguda y muy simpática y muy sencilla también en algún punto de comprender que hace Ray Niels en la imaginación sociológica, ¿no? Que hace una crítica a Parsons, dice algo así como, bueno, Parsons escribe muy difícil, pero en realidad es muy sencillo lo que está planteando y no está bien, ¿no? Digamos, esto es lo que estaría diciendo, estoy por supuesto caricaturizando, ¿no? Pero es algo así lo que plantea eh, Ray Niels. Pero lo que me parece interesante decir es que entonces esa lectura que viene de Estados Unidos, y pensemos en la década de 1950, ¿sí? Hacia nuestros pagos, vamos a decir así, que coincide también con la fundación de la carrera de sociología. La carrera de sociología se funda por una resolución en 1958, pero empieza a funcionar en 1959 en la Facultad de Filosofía y Letras. La lectura entonces que llega está tamizada por la sociología norteamericana de Parsons, ¿sí? Por la estructura del funcionalismo. ¿Y Parsons qué sostenía? Parsons sostenía que Durkheim hace sociología en 3 de sus libros, en los 3 primeros, en la división del trabajo social, en las reglas del método sociológico y en el suicidio. Y que después del suicidio, en 1897, Durkheim deja de hacer sociología y se pone a estudiar la religión. Cosa que es cierta, o sea, no es que es mentira, ¿sí? Es decir, Durkheim se empieza a interesar por el fenómeno religioso, ¿sí? Eh, pero, ¿qué problema hay en esto? En que Durkheim en realidad, cuando se pregunta por la religión, lo que se está preguntando es cómo las sociedades se reconocen, cómo las sociedades se representan. Por eso Durkheim deja planteada también una sociología del conocimiento, ¿sí? Y esa es otra de las diferencias que Durkheim va a tener con el socialismo, y quiero volver ahí. En algún momento voy a terminar de decir algo respecto de Parsons y vuelvo allá. Es una de las diferencias que tienen con el socialismo, porque él caracteriza, Durkheim caracteriza, que el socialismo da primacía a lo económico, y dice, antes que lo económico, digamos, el primer fenómeno social es religioso. ¿Sí? Pues eso nosotros lo podemos discutir, pero digamos, es una diferencia que tiene con el socialismo. Entonces, claro, si Parsons, que es la autoridad sociológica, digamos, por excelencia, dice Durkheim no hace más sociología, sino que se dedica a estudiar la religión, bueno, entonces no leamos más que hasta el suicidio. ¿Sí? Así es que por mucho tiempo, digamos, no se estudia esta otra parte de la obra de Durkheim y no aparecen tan claramente las contradicciones que la propia, más que contradicciones, si quieren, para no poner un término tan fuerte, las tensiones que aparecen en la propia obra
de Durkheim, ¿sí? Y eso, bueno, le quita matices, le quita problemas, le quita posibilidad de problematizar la propia obra de Durkheim, ¿no? Entonces, bueno, es muy fácil decir, bueno, Durkheim es un conservador, Durkheim en realidad finalmente es un mecanicista, o Durkheim es un biologicista, o Durkheim es un funcionalista, o Durkheim es un estructuralista, porque, digamos, da para todas las posibilidades, cuando en realidad la obra es bastante compleja, aunque él mismo no lo reconozca, ¿no? Uno lee a Durkheim y dice, bueno, Durkheim dice como yo siempre dije, ¿no? Y uno dice, pero bueno, ojo, que acá no dijiste eso y acá tampoco dijiste eso, bueno, no importa, esto es justamente lo que vamos a tratar de hacer. Por eso yo les decía en la primera presentación, allá lejos y hace tiempo, digamos, que hacemos una presentación de Marx, decir, bueno, este proceso de conocimiento es un proceso duro, es un proceso arduo, porque tenemos por un lado, digamos, esta necesidad de conocimiento, digamos, y de problematizar, y de preguntarnos, y de poner en tensión, y de querer saber más, y de hacer preguntas incómodas que pongan en jaque al autor, y nos pongan en jaque a nosotros mismos, y uy, descubrimos cosas, yo qué sé, y es un proceso también de acreditación que entra en tensión. En un momento digo, bueno, tenemos que parar y saber positivamente algo para poder volcarlo en un examen, en un parcial. No digo, esta tensión existe, pero es una tensión sobre la que nos gustaría poder, eh, no sé, hacer algún equilibrio para que no sea solamente estudiar para un parcial, porque eso es bastante aburrido, eh, aunque es un momento necesario, de mucha tensión, etcétera, pero también, bueno, saber más, conocer más y ver, bueno, cuáles son las preguntas, las grandes preguntas que se hacen estos sociólogos o estos científicos sociales respecto de la realidad, que yo creo en alguna medida son preguntas que siguen vigentes, ¿no? Y esto es interesante, eso es lo que Ray-Mills, ¿no?, plantea como la imaginación sociológica, ¿no? La posibilidad de seguir haciéndose esas preguntas que permitan dar cuenta de esta sociedad, de sus injusticias, y de esa relación o esa correlación que existe entre el sujeto y la estructura, ¿no? Mills dice algo muy interesante, dice, hasta que no podamos explicar la biografía de cada sujeto en esa historia, la jornada laboral de las ciencias sociales no ha terminado. Y la sociología tiene algo para decir ahí, ¿no? Es cuál es la relación entre las biografías individuales, entre el individuo, entre el sujeto y lo otro, ¿no? Y lo otro pueden ser los otros individuos o puede ser la sociedad, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos también cómo empiezan a jugar las distintas vertientes de la sociología. Pero sin meternos en eso, entonces, esta lectura que llega de Durkheim. Ahora, quiero volver al Durkheim en la historia, es decir, al Durkheim en el momento en que él produce. Hay un prólogo que Durkheim hace a la publicación de unos cursos que da, perdón, hay un prólogo que no es Durkheim, sino Marcel Mauss, el sobrino de Durkheim, que era discípulo de él. Entre otras cosas, Marcel Mauss es quien hace gran parte de los cuadros estadísticos del suicidio. Pensemos, un dato que para mí es fundamental, ¿no? Y ustedes esto seguramente lo van a ver en metodología, pero cuando Durkheim escribió el suicidio no se había conocido todavía el coeficiente de correlación de Pearson. O sea, tal vez esto no les dice nada, pero en términos estadísticos es fundamental el coeficiente de correlación que nos permite mirar cómo dos variables se desarrollan en conjunto o no, si hay relación o no entre dos variables. Durkheim esto no lo conoce, digamos, no existe en ese desarrollo, y él hace ese tipo de estudio, con lo cual, digamos, tiene además esa virtud, y que, digamos, aunque sea Marcel Mauss el que haga parte de esos cuadros, ¿no es cierto? Y igual Durkheim trabaja con información secundaria, digamos, nosotros ahora con estadísticas de la iglesia, de los gobiernos, bueno, en fin, con datos de esas características. Ahora, volviendo entonces a Durkheim, volviendo a ese 1879, cuando ingresa a la École, a 1887, cuando digamos, hace cargo de la cátedra de pedagogía en la Universidad de Burdeos, lo que tenemos que pensar es que Durkheim, y vuelvo a este prólogo que hacemos a estos cursos que Durkheim dio sobre el socialismo, a estas lecciones sobre el socialismo, Mauss dice ahí, Marcel Mauss dice, en realidad Durkheim tiene un interés por el socialismo. ¿Y qué es lo que a Durkheim le interesa del socialismo? Su oposición al liberalismo, ¿sí? Durkheim
siempre va a estar en contra del liberalismo, por distintos motivos, ¿sí? Pero fundamentalmente podríamos decir uno, es decir, el individuo no es nada fuera de la sociedad. Para Durkheim, la sociedad es un dato, es imposible que el individuo venga a la sociedad con derechos innatos, ¿sí? Sino que la sociedad es la autoridad moral del individuo. ¿Sí? Tiene que haber algo por sobre el individuo que obligue al individuo a comportarse moralmente en la sociedad. ¿Sí? Cuando digo moralmente, digo esto, a cumplir determinadas normas, a vivir en sociedad, ¿sí? A no atomizarse, ¿sí? Y cuando eso pasa, ¿sí? Caemos en estados de anomia, en estados de desintegración que constituyen patologías, ¿sí? Para el desarrollo de la vida en la sociedad. Entonces Durkheim está de acuerdo, digamos así, en ese punto con el socialismo, en su oposición al liberalismo. Ahora, en su oposición al liberalismo. Ahora, lo que me parece importante también decir es que hay un punto, en parte ya lo dijimos, que Durkheim no acuerda con el socialismo, que es la división de la sociedad en clases. Y acá hay un punto importante para resaltar. Para Durkheim, la sociedad es el sujeto, y no puede haber una parte de la sociedad que prime sobre otra parte de la sociedad. Y para el socialismo, ¿qué pasa? O cómo opera esto. Bueno, para el socialismo, el proletariado se constituye en el sujeto, es aquel que tiene que liberarse, etcétera, etcétera. Para Durkheim esto no está bien, ¿sí? Durkheim no va a cuestionar el orden social, no va a poner el foco en la explotación, va a decir, va a poner el foco en que la sociedad se organice manera que no sea injusta. Es decir, Durkheim no va a decir, yo qué sé, no, lo voy a poner en estos términos, tiene que haber quien barra la calle y tiene que haber científicos. Lo que no puede haber es que quien barra la calle, habiendo podido ser científico, no haya podido ingresar porque algún problema, por ejemplo la herencia, le impida desarrollarse libremente en aquello para lo que es mejor. ¿Sí? Entonces la sociedad tendría que poder organizar esas capacidades sociales, ¿sí? Marx le diría, bueno, eso sería imposible hacerlo bajo el modo de producción capitalista, ¿sí? Durkheim no se lo cuestiona eso, porque él cree efectivamente, coincide en realidad con el socialismo, en que el problema es de las sociedades modernas y este proceso creciente de industrialización y las sociedades industriales, pero caracteriza que si eso lo organizamos, lo ordenamos, entonces esta organización puede generar lazos de solidaridad. Entonces, Durkheim va a reemplazar ese concepto de socialismo que va a suponer oposición, que va a suponer lucha, que va a suponer que hay una parte de la sociedad por encima de otra parte de la sociedad, por el de solidaridad. Y en el concepto de solidaridad, el sujeto es la sociedad, ¿sí? La sociedad en su conjunto. Es decir, ¿qué significa la solidaridad? Bueno, en principio significa la unidad, digamos, de distintos elementos que funcionan, digamos así, orgánicamente o que tienen una relación armónica, ¿sí? Si se quiere, entre ellos. No hay solidaridad entre los distintos órganos del cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? Mientras uno hace una cosa, el otro hace otra cosa, ¿no? Y esa es una solidaridad por diferenciación. No puede haber solidaridad porque hacemos todos lo mismo, y ese es otro tipo de solidaridad, ¿sí? Pero sin embargo, es solidaridad. La solidaridad finalmente es el lazo que nos une, ¿sí? Y esto es, para Durkheim, lo más importante. Quiero decir una cosa, o sea, cuando nosotros hablamos del sistema solidario de reparto, por ejemplo, en términos de jubilación, es esto, todos aportamos, o en las horas sociales, todos aportamos para que luego el que necesita lo retire, ¿sí? No importa si yo aporté y no lo necesito, ¿sí? Es porque el sujeto no es ninguno de nosotros en particular, sino la sociedad en su conjunto, ¿sí? Y esto es un poco lo que Durkheim viene a plantear. Eso por un lado, pero además en medio de un conflicto político, digamos, esto Durkheim no es que se le ocurre porque se le ocurre, sino que encuentra que hay un conflicto político que da pie, digamos, al surgimiento
del socialismo como posición política, ¿no? Y Durkheim, ¿qué dice en esas lecciones? Dice, bueno, hay que reconocerle al socialismo, que pone sobre el tapete, que puede conceptualizar de alguna manera cuál es el problema de las sociedades modernas, o en parte algunos de los problemas de las sociedades modernas, pero de ninguna manera el socialismo puede resolver científicamente el problema, ¿sí? En ese sentido, lo que tendríamos que hacer nosotros como ciencia social es explicar el socialismo, y en este sentido constituye al socialismo como un hecho social, ¿sí? Hay una maniobra tan interesante que es decir, bueno, vos, socialismo, sos objeto de estudio mío, que estoy desarrollando la sociología, ¿sí? Y esto, bueno, vaya si es importante y lo separa en ese punto del socialismo. Ahora, políticamente, Durkheim es un progresista, ¿sí? Durkheim es un demócrata, Durkheim es un republicano. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ser un republicano en la Tercera República? ¿Sí? Porque viene bastante mal la Tercera República, viene, como decíamos hace un rato, manchada de sangre, viene del baño en sangre de la Comuna de París. Entonces, bueno, hay una república social, que es libertad, igualdad, fraternidad, esa no, porque esa ya mostró que tenía su límite en 1848. Está la noción digamos, de la república ligada a la nación francesa, y eso también tiene un problema después de la batalla de Sedan, y fundamentalmente de un hecho en el que Durkheim también va a participar, que se conoce como el Affaire Dreyfus, ¿sí? El Affaire Dreyfus es un Durkheim ya maduro, tengo acá algunos libros, algunos los voy a mostrar, en el que, digamos, se acusa a un general de las fuerzas militares francesas de hacer espionaje, ¿sí? Y ser un agente de inteligencia o trabajar para la inteligencia alemana, ¿sí? ¿Qué pasa? Dreyfus es de origen judío, y entonces se lo separa, se le hace un juicio injusto, se lo deporta, bueno, tiene está lleno de vicios, digamos, ese juicio que se le hace a Dreyfus, y se constituye en una causa nacional. Solamente en un contexto, dicen algunos autores, ¿no? Solamente en un contexto tan crítico, digamos, de conflicto, digamos, el procedimiento de un juicio puede llevar a la movilización que lleva lo que se conoce como el caso de Dreyfus, ¿sí? Y quien va a encabezar esa protesta en defensa de Dreyfus, pero más que en defensa de este individuo, sino más bien para poner sobre el tapete cuáles son los límites de esta democracia, cuáles son los límites de esta república, que es la participación de la Iglesia, ¿sí? Es que Émile Zola, digamos, un autor, un literato, ¿sí? Un escritor, naturalista, de la corriente naturalista, ahora voy a decir una pequeña cosa al respecto, escribe un documento que se llama Yo acuso, al que adhieren muchos intelectuales. Entre otras cosas, Bourdieu va a cifrar, digamos, en este hecho, el origen del intelectual comprometido, ¿sí? Digamos, todos estos intelectuales que van a participar de esta defensa de Dreyfus, pero que significa un reclamo por la separación de la Iglesia del Estado, ¿sí? Es decir, por una república laica. Y es acá donde Durkheim se ubica en términos políticos, ¿sí? Porque Durkheim está de acuerdo con esta movilización. Pues hay una discusión si Durkheim firma o no firma, si esto le iba a costar algo o no le iba a costar, pero, digamos, para Durkheim, digamos, república quiere decir una organización política anticlerical, ¿sí? Laica, donde no deban intervenir, donde no tenga que intervenir el partido eclesiástico, ¿sí? O que no deba intervenir la iglesia, y la causa religiosa como aparte de la causa republicana, ¿sí? Esto es algo que es donde Durkheim se va a ubicar, y para Durkheim de lo que se trata es de crear un principio positivo que tenga, digamos, que implicar a todo lo anterior, ¿sí? Un principio positivo que tenga que implicar lo social y lo nacional, ¿sí? Por eso, digamos, para Durkheim lo social es un problema, y vuelvo a esta idea de Durkheim. Yo creo que hay en el pensamiento de Durkheim un quehacer político. Durkheim tiene un pensamiento político y tiene respuestas políticas, es decir, él desarrolla una ciencia, pero esta ciencia tiene que servir para algo, y es para hacer alguna propuesta política. Ahora, no hay que confundir desde el punto de vista de Durkheim al hombre de Estado
del hombre de ciencia, ¿sí? Es decir, la ciencia va más lenta que la política, ¿sí? Por eso, lo voy a decir así, después vamos a ir ampliando esto, Durkheim no es Comte, ¿m? Es decir, no hay momento en que la ciencia puede gobernar la vida, para Durkheim, aunque sí la ciencia tiene que estar al lado del Estado. Y esto después lo vamos a ir desgranando, lo vamos a ir desarrollando. Pero entonces, Durkheim cree efectivamente que el conflicto existe, hace una caracterización de ese conflicto. En este sentido, algunos autores, por ejemplo, quien introduce la edición de Acaleste Zúñiga, a la división del trabajo social, lo sostiene, digamos, Durkheim cree efectivamente que hay un conflicto y da una respuesta a los problemas que plantea el socialismo, pero, digamos, desde una posición que no contrapone clase contra clase, que no cree que haya que dar una lucha a muerte, que sí cree en la posibilidad de un cambio, pero que ese cambio tiene que ser gradual. Y esto convierte a Durkheim eventualmente en un progresista, y nunca en un revolucionario, porque Durkheim no cree que se pueda destruir todo, ¿sí? Porque no es necesario destruir todo, es uno, porque tenemos que ver qué construir, ¿sí? En lugar de aquello que se va a cambiar. Entonces, acá hay una cosa que es interesante, que es, bueno, en general solemos decir, así como Marx, digamos, es una sociología, una protosociología, porque en realidad la sociología nosotros lo tomamos como padre fundador, pero él no tiene por qué hacerse cargo de la criatura, a diferencia de Durkheim, que sí tendría que hacerse cargo de nosotros, de nosotras, de nosotres. Digamos, lo que va a plantear eh, Durkheim es esto, es una ciencia que pueda intervenir en lo social, ¿sí? Entonces, me parece que dejamos ya planteadas unas cuantas cuestiones, habría, o sea, muchas más para plantear, pero para Durkheim entonces, lo social es un dato, es decir, no se explica lo social existe, el individuo por fuera de la sociedad no es más que un animal como cualquier otro animal, la sociedad tiene una superioridad moral, ¿sí? Por eso tiene un objeto propio. Y esto es lo que hace Durkheim con la sociología, ¿no? Es decir, ¿cuándo una ciencia es una ciencia? Bueno, cuando tiene un objeto y cuando tiene un método. Y esto es lo que Durkheim hace en las dos primeras obras, en la división del trabajo social y en eh, las reglas del método sociológico. Ahora bien, lo que nosotros también deberíamos decir es, Durkheim funda una disciplina, pero tiene un interés por ese contexto político, social en el que vive. Ahí hay dos cosas que a mí me parecen interesantes de plantear. Durkheim va a sostener el desarrollo humano, digamos, la primacía de lo humano y del individuo, pero justamente participando en una sociedad, el individuo no es posible, digamos, pensar un individuo por fuera de una sociedad, porque es la sociedad quien le da al individuo su posibilidad de existencia, digamos, su posibilidad de diferenciación, su posibilidad de libertad, su posibilidad de propiedad, en fin, digamos, de todos los derechos que caracterizan el liberalismo, es efectivamente la sociedad quien se los da, incluso se los da a través del Estado, o sea, Durkheim va a tener una conceptualización respecto de esto. Digamos, tiene esa inquietud, y cree efectivamente en el desarrollo humano por sobre las nacionalidades, pero viene la Primera Guerra Mundial y Durkheim termina, digamos, escribiendo contra Alemania, ¿no? Digamos, termina escribiendo artículos referidos a la guerra, eh, pero ha tenido, digamos, una intervención fuerte, ¿sí? En caracterizar el problema y en dar solución al problema. Si la sociedad no se puede organizar eh, y ser más justa, por consecuencia, entonces, digamos, es porque no estamos haciendo las cosas bien o se están desarrollando de manera anormal y por eso tendríamos que corregirlas, ¿sí? Esto es lo que
lo que Durkheim plantea y cree que efectivamente algo se puede hacer al respecto. Es decir, tiene una inquietud en este sentido. Y una nota de color, que también lo menciona Zúñiga en su texto, Durkheim en esta preocupación política que tiene, participa de comités de exiliados, y habría sido él quien, ya, digamos, avanzado, eh, no recuerdo ahora exactamente el año, prometo buscar la referencia para contárselos, pero quien le habría avisado a Trotsky que iba a ser deportado de Francia, ¿no? Y bueno, Trotsky logra escapar y antes de que lo detengan, y uno podría decir, esto es general, por supuesto lo digo a modo de broma, pero casi podríamos decirle debemos a Durkheim la posibilidad, o gran parte de la posibilidad de la conformación del Ejército Rojo y de la Revolución Bolchevique de 1917 en Rusia, ¿no? Podríamos pensarlo. Pero una última cosa que quiero decir, que la vengo arrastrando y por eso a veces me pierdo ahí, es que uno podría decir entonces, así como Marx, vuelvo con esta idea, lo ubicamos nosotros como digamos, una ciencia social, una sociología que brota de la revolución, y a Durkheim solemos ubicarlo como un sociólogo del orden. Bueno, ojo, porque Durkheim quiere alcanzar un orden, no cualquier orden, y Durkheim no está en contra de que haya algún nivel de transformación o de cambio, porque justamente lo que hace es investigar para que la sociología pueda decir algo respecto de cómo podemos vivir u organizar mejor, ¿sí? Y por eso el Estado va a tener el papel que va a tener, y bueno, vamos a seguir problematizando esto. Pero me parece importante esto, poder sacarlo, si bien no es un revolucionario, no es marxista, Marx no es un interlocutor de Durkheim, o sea, él lo va a mencionar cuando hable del socialismo, decir, bueno, si ustedes miran esa obra gigante que es El Capital, una serie de estadísticas e información, yo qué sé, pero ¿qué hacemos con todo eso? Esto no sirve para nada, básicamente va a decir Durkheim. Sí va a tener una discusión donde le va a reconocer mucho al socialismo, que le va a criticar bastante, con Labriola, que es un marxista italiano, que eventualmente en algún momento podemos referenciar eso, pero digamos, sería injusto decir que es un sociólogo del orden, es bastante más complejo que eso, ¿sí? Por eso es interesante, y por eso algunas preguntas que Durkheim deja planteadas, como la solidaridad, como digamos, la posibilidad de conciliar los intereses de los distintos sectores de la sociedad, bueno, siguen siendo vigentes, han dado lugar a regímenes políticos, porque así como digamos, se lo ha relacionado, digamos, con regímenes fascistas, también se lo podría relacionar tranquilamente con todo el desarrollo de la socialdemocracia europea y el estado de bienestar, como un antecesor, si se quiere, incluso del keynesianismo, lo que en términos políticos y prácticos va a desarrollar después la crisis de 1930 Roosevelt. Bueno, hay ahí algunas cosas recontra interesantes para pensar. Todo esto, toda esta introducción, es para poner algunos hitos, para ubicarnos en lo que Durkheim está pensando, y vamos a arrancar por el primer texto, que es efectivamente la división del trabajo social, que tiene dos prólogos, uno que corresponde a la primera edición y uno que viene después. Ese que viene después es el que linkea de alguna manera con mi comentario respecto de las corporaciones de la Edad Media, de la vigencia de la ley de Chapelier y de la restricción de la formación de asociaciones profesionales, y por qué para Durkheim son importantes. El resto, ¿sí? El prefacio y la definición del problema y el resto digamos, de la selección de este texto que tenemos, bueno, van a dar cuenta de cómo, digamos, el proceso que Durkheim identifica para las sociedades modernas como principal es un proceso de creciente diferenciación, y esa diferenciación puede traer como problema la atomización de los individuos, ¿sí? Que no es el problema que ve Weber y que no es el problema o la principal, digamos, cuestión que ve Marx, ¿sí? Es otro, es un proceso de diferenciación que está asociado a una sociedad industrial y que se puede dar respuesta a esto, que si esto funciona bien, puede organizar por sí sola una vida social normal, pero ojo, porque no siempre se desarrolla de manera normal. Y eso es lo que habría que corregir, y para eso tiene que servir la sociología, para detectar cuando algo está ocurriendo de manera anormal y poder resolverlo, ¿sí? Ahora, cuando digo esto, digo
atenti, porque Durkheim sigue escribiendo hasta 1912, es un texto, un recorrido que nosotros vamos a tratar de hacer, y vamos a ver que va a tensionar esa propia obra, ¿sí? Y por eso es tan relevante. Yo me había anotado acá 2 o 3 palabras. Bueno, me queda alguna referencia solamente a Émile Zola, digamos, y al naturalismo, pero bueno, la podemos dejar para otro momento, pero digamos, coincide, digamos, el naturalismo como corriente literaria o artística con este momento, y lo que dice Émile Zola en varias de sus novelas, que él hace solamente describir lo social, el comportamiento, digamos, de grupos, como independientemente de las personalidades, los grupos tienen ese comportamiento, y cómo, digamos, que Émile Zola ha leído algo que también Durkheim ha leído y que había sido publicado un tiempo antes, que es el Tratado de Medicina Experimental de Claude Bernard, ¿sí? En 1867 creo que es la publicación, y que habla, digamos, del medio, ¿sí? Que luego Durkheim va a tomar como concepto, como medio social, ¿sí? Como medio social interno. Esto lo vamos a dejar acá, en todo caso después lo reseñamos porque se está haciendo muy largo, pero es muy interesante ver ese cruce, ¿no? Me tiento, y me gustaría leerles una cosita solamente, que ahora dudo si está en este texto o en el otro, pero bueno, lo dejamos para cuando miremos las reglas del método sociológico. Tengo varias novelas de Émile Zola para hacer alguna referencia, porque él mismo se dedica a explicar cómo procede con sus novelas, ¿no? Fíjense una cuestión, ¿no? Solamente de literatura, ¿no? Dice, quiero explicar cómo una familia, un pequeño grupo de seres se comporta en una sociedad. Es una novela que es La fortuna de los Rougon, ¿no? Que es una familia, ¿sí? Dice, quiero explicar cómo una familia, un pequeño grupo de seres se comporta en una sociedad, desarrollándose para engendrar 10, 20 individuos que parecen, a un primer vistazo, profundamente disímiles, pero que el análisis muestra íntimamente ligados unos a otros. La herencia tiene sus leyes como la gravedad. Trataré de encontrar y de seguir resolviendo la doble cuestión de los temperamentos y el medio, el hilo que conduce matemáticamente de un hombre a otro hombre. Y cuando tenga todos los hilos, cuando esté entre mis manos todo un grupo social, haré ver a ese grupo en acción como actor de una época histórica. Lo crearé actuando en la complejidad de sus esfuerzos, analizaré a la vez la suma de la voluntad de cada uno de sus miembros y el impulso general del conjunto. Este medio es el que va a analizar Durkheim, ¿sí? Ese medio, como antecedente de esos individuos, es una relación de los individuos con la sociedad como autoridad moral, es esa relación de la cual el individuo va a provenir, ¿sí? La sociedad como objeto, digamos, y como sujeto también si quieren, aunque no es el término que Durkheim utiliza. Bueno, espero que haya sido más o menos claro, digamos, por lo menos no tan desordenada esta introducción, que podría haber ido, lo digo siempre, por otros caminos, haber tomado otros hechos, haber tomado otras cuestiones, pero a mí, por lo menos hoy, me parece interesante para lo que tenemos que ver por delante este desarrollo, ¿no? Considerar a un Durkheim con una problemática social particular que deviene de antecedentes históricos más lejanos como la Gran Revolución de 1789, más cercanos como la Comuna de París, el surgimiento de esta Tercera República, y cómo hacer que esta Tercera República sea una república que no se parezca a las anteriores, pero que permita recuperar algunos elementos como la cuestión social, ¿sí? que se achique, digamos, esa distancia entre los postulados y lo que ocurre en la sociedad, separada de la Iglesia, ¿sí? Y de corte progresista, ¿sí? Porque va a apoyar, por lo menos en los 2 ejemplos que dimos, la Fair Dreyfus y esta relación con este aviso que habría hecho, digamos, a Trotsky, una participación progresista, digamos, ¿no? Durkheim muere entonces en 1917, no ve el desarrollo de la revolución soviética, ¿no?
en Rusia. Pero bueno, hay cosas que va a desarrollar, otras que no, y vamos a ir tratando de puntualizar a qué momento de su obra corresponde cada una de las cosas que vamos a mirar. Por lo pronto arrancamos con la división del trabajo social, con los dos primeros prólogos. Bueno, nos vemos la próxima.